¿Cómo están? Espero que muy bien. De acuerdo al itinerario que teníamos más o menos fijado, obviamente que puede ir variando, nos toca revisar lo que es la comunicación de crisis. Este módulo y los siguientes van a tratar en consideración y en profundidad lo que es la comunicación de crisis. Hoy día vamos a ver una pequeña introducción, una pincelada, algunos ejemplos, etcétera, de qué se trata para que nos orientemos un poco y después vamos a entrar en profundidad, por supuesto, para ver cómo desarrollar un plan de crisis, cómo tener un manual de crisis, cómo enfrentar el marketing digital en situaciones de crisis, etcétera, ¿ya? Eso es lo que vamos a revisar durante los próximos módulos y como corresponde hoy día vamos a ver en qué se trata todo esto. Y la verdad es que ninguna empresa u organización a nivel mundial se libera de las situaciones complicadas. O sea, tarde o temprano se ven enfrentadas a situaciones críticas que pueden ser debido a conflictos internos o externos. Ya, por ejemplo, por razones, no sé, de que un producto salió con alguna falla, etcétera. Ya, y para que estas situaciones no se conduzcan en problemas económicos graves y afecten obviamente a la estabilidad de la empresa, es muy importante llevar a cabo una correcta comunicación de crisis, adoptando estrategias correctas. Va a ser mucho más eficiente los esfuerzos que hagamos para minimizar el impacto negativo respecto al funcionamiento de nuestra organización. Eso como principal concepto, o sea, como definición. Ahora, ¿qué es una crisis? Vayamos a la crisis propiamente tal. La crisis, por definición, son todos los eventos que puedan poner en peligro los activos críticos, financieros, humanos, la reputación e incluso la propia continuidad y supervivencia de una compañía, organización, empresa, pyme, lo que sea. ¿Ya? Esto es la definición de una crisis a nivel comunicacional. Eh, ¿Y por qué es tan relevante esta situación? Porque obviamente ponen en jaque la existencia, la rentabilidad, obviamente, de nuestra organización. Es por ello que nosotros debemos tratar de anticiparnos a estas situaciones y lo vamos a ver en cómo hacerlo, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas y en los próximos módulos también. ¿Por qué? Porque tenemos que partir ya vimos lo que era una crisis, cómo afectaba a las distintas empresas, etcétera, pero ¿qué es la comunicación de crisis propiamente tal? Entonces, cuando las empresas se encuentran en una situación grave, incluso antes de que éstas se generen, porque estas pueden, en el fondo, anticiparse o preverse, bueno, es importante encontrar la forma correcta de comunicar la situación en la que se está viviendo. Silenciar u ocultar información respecto de la situación de la empresa puede ser una opción muy, pero muy, muy, muy peligrosa. Es importante entonces saber comunicar los problemas y obviamente hacerse cargo de los futuros desafíos, tanto para la empresa como para los trabajadores y todos quienes formen parte de la organización. ¿Ya? Por eso es tan importante la crisis. Y bueno, la definición obviamente de comunicación de crisis tiene que ver con la forma en cómo las empresas comparten la información en momentos críticos. La comunicación de crisis forma parte de la gestión de crisis y su objetivo es minimizar, por supuesto, el impacto en una empresa de las consecuencias negativas de una crisis. ¿Ya? Eso es más o menos. Ahora, para que una comunicación de crisis sea efectiva, debe estar bien planificada, como les decía antes, y en los casos en los que no hay una estrategia estudiada, existe un alto riesgo de llevar a cabo una comunicación que sea totalmente contraproducente, es decir, que tenga un efecto contrario. Entonces, por tanto, como parte del trabajo de las relaciones públicas de la empresa, la comunicación de crisis debe siempre apuntar a un objetivo en particular. Y esto es evitar o disminuir el daño que podría tener en la reputación de la empresa la situación de crisis. En un contexto operativo, la crisis se consideran, por supuesto, amenazas económicas que ponen en peligro, como decíamos antes, por la definición, la estabilidad financiera de la misma compañía. Eh, entonces, esto puede efectuarse, o la crisis puede llevarse a cabo por distintas razones, que es lo que vamos a ver a continuación. Y algunas situaciones de crisis son los ejemplos eh, que estamos dando ahora.
en el fondo las huelgas de empleados, si trabajamos, por ejemplo, en faenas mineras, en en producción defectuosa o retirada de productos, que en el caso de los retails, escándalos sobre un miembro de la mesa directiva, suele ocurrir mucho actualmente, escándalos medioambientales, Ventana, Puchuncaví, y crisis de reputación en redes sociales, que esto se ve a diario. ¿Ya? Por tanto, estas situaciones de crisis que tenemos nosotros, eh, lo que necesitamos es desarrollar una comunicación acorde a cada una de las situaciones. En el caso, por ejemplo, de las huelgas de empleados, es algo previsible, es algo que se puede venir si es que, por ejemplo, trabajamos justamente en faenas mineras. Sabemos que los empleados cada cierto tiempo, sobre todo los sindicalizados, se van a paro, huelgas, para negociar bonos, etc. Por tanto, la planificación o la estrategia a implementar, más allá que cada paro pueda ser diferente, puede estar definido en un paso a paso en un manual de crisis. De ahí la relevancia. El manual de crisis es una especie de guía de paso a paso que se va actualizando según cada una de las crisis y que va a servir, obviamente, de una especie de ¿cómo decirlo que no sea diferente? Una guía, que es como una Biblia en este caso de la crisis, ¿ya? Que es como el libro de referencia de todo esto. ¿Por qué? Porque van a estar aplicadas las medidas que o sea, registrar las medidas que se aplicaron anteriormente, si dieron resultados o no, etcétera. ¿Ya? Por eso es tan importante que tengamos en consideración este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué es tan importante también la comunicación de crisis? Em, Porque lo peor que puede hacer una empresa en toda situación crítica es no hacer nada. El objetivo final, como ya lo hemos visto, en una de una buena reacción comunicativa, es que no solo disminuir el daño, sino que el público hable con la empresa y no hable solo sobre la empresa. Por tanto, las declaraciones son fundamentales. Al dar explicaciones, los responsables y el Departamento de Relaciones Públicas o los distintos departamentos involucrados eh, se están haciendo cargo del problema. Y no, por tanto, no se trata sencillamente de reaccionar correctamente, sino que además de que el tiempo apremia. Cuanto más eh, uno, uno, uno se demora en reaccionar, más negativo se vuelve obviamente el ánimo general y el daño. E incluso si se reacciona demasiado tarde, el daño puede ser en muchas ocasiones irreversible. Eh, Dentro de este proceso, obviamente, de la comunicación de crisis, hay distintos tipos de consejos y este es uno bien general, que para la comunicación de crisis, para que este en el fondo dé un resultado esperado, se debe haber elaborado con antelación, lo que ya les decía, un plan de comunicación de crisis, que se basa en muchas ocasiones al manual de crisis, que son dos insumos diferentes. El manual de crisis donde registramos todas las crisis y anticipamos las que ya podemos prever, y el plan de comunicación de crisis es aquel que se hace durante la crisis o cuando ya está prevista la crisis, ¿ya? Esa planificación hace que la comunicación pública sea mucho más fácil, incluso cuando se trabaja con el tiempo ajustado y en una situación límite. A veces las empresas tienden a ocultar o a trivializar o relativizar incluso los problemas. Y esto puede resultar muy nocivo para que el público se dé cuenta fácilmente de que existe en el fondo inestabilidad, que la empresa además está mintiendo. Entonces, si la empresa o organización, nuestra pyme, no está aportando información al respecto por sí misma, es evidente que van a empezar a surgir los rumores. Y los rumores que se desatan a través de comentarios de terceros que buscan explicaciones en distintas plataformas, redes sociales, fuentes, trabajadores mismos de la empresa, etcétera. Entonces, el resultado de esos rumores no solamente van a poner en jaque, van a empeorar la crisis, sino que van a poner a la empresa en una situación mucho más compleja y causar nuevos contratiempos que en el fondo no van a poder ser solucionados en el minuto porque ya estamos viendo una crisis. Entonces, las empresas cuyo valor depende de la opinión pública, por ejemplo, las sociedades anónimas, la Teletón, por ejemplo, puede verse especialmente afectada por una escasa o deficiente comunicación de crisis. De aquí la relevancia de la comunicación de crisis. Ahora,
Estos son algunos consejos prácticos de la comunicación de crisis y que pueden parecer muy sencillos o muy comunes, pero que finalmente son aplicables a cada una de las situaciones. Y la primera, por supuesto, es mantener la calma. Una crisis es un periodo muy estresante con una gran carga emocional en todo tipo de ámbito. Por tanto, eh, como en otras situaciones también de alto estrés, se puede actuar de manera impulsiva, generando aún así, profundizando más, por decirlo de mejor manera, la crisis. Entonces se debe ser rápido en la comunicación, pero actuando deliberadamente. Es decir, que lo pensemos bien, que lo procesemos, que no actuemos de la guata. Segundo paso, formar un comité de crisis. Es decir, si tenemos una pyme y somos 4 o 5 dueños, probablemente, o socios, los 4 o 5 socios nos vamos a juntar. Y si somos 3 los socios principales, nos vamos a juntar y vamos a ver cómo resolver esto. Ya, y el comité de crisis debe decidir de antemano qué personas van a ser las que se encarguen de organizar la comunicación en sus distintas etapas. Además, ellas serán las que asuman la responsabilidad y la autoridad para abordar los problemas que surjan a continuación. Por tanto, el comité de crisis va a tener es a través, es la instancia por la que se va a canalizar toda la crisis. ¿Ya? Luego tenemos que determinar, por supuesto, una estrategia. Es importante que todos los departamentos de una empresa, una área, si son muy grandes, eh, tengan la misma información. ¿Y esto por qué? Porque en muchas ocasiones ha pasado que sale un área del departamento, no sé, de medio ambiente a decir que no, que está todo controlado, pero que finalmente sale un subdirector del área financiera a decir no, no está todo controlado porque finalmente esto va a afectar a toda la faena y la empresa se va a ir a quiebra. Entonces es información contradictoria y que pone en jaque, por supuesto, de nuevamente la credibilidad y la reputación de la propia empresa. ¿Ya? Por eso es esencial evitar contradicciones. Debemos trabajar todos en equipo y apuntar a un mismo objetivo. Segmento informativo. Por supuesto, tenemos que participar activamente en el debate público, si es que en el fondo tenemos ese impacto, y debemos observar cómo se desarrolla todo lo que está pasando en los medios de comunicación. De modo que es muy conveniente estar en un constante monitoreo, como dice este punto. ¿Por qué? Porque así vamos a saber lo que está diciendo la empresa, o sea, la gente, los medios de nosotros, cómo estamos abordando el problema, si tenemos que mejorar algo, si tenemos que sacar una declaración, etcétera. Después, lo que es esencial es mostrar transparencia. Los rumores, como les había dicho antes, solo pueden desmentir, o sea, solo se pueden desmentir con honestidad. Por tanto, si nosotros estamos mintiendo, 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 no solamente ya con el error que cometimos, por ejemplo, con una lata mal elaborada de una bebida que tiene un elemento químico que puede ser nocivo, y nosotros decimos, no, si no es nocivo, y seguimos, persistimos con esa mentira, y en vez de sacar el producto del mercado, continuamos persistiendo en esa postura, nuestra reputación aún así se ve más dañada, o sea, después ni siquiera vamos a tener credibilidad cuando pedamos perdón. De ahí la relevancia de ser honestos, porque las empresas, tal como las personas, también deben confrontar los problemas. Y seis, no, perdón, no, sí, seis, mantener la comunicación. No basta con una nota de prensa, eh, sino que aquí se estar dispuesto a comunicarse con el público con la regularidad y a través de a través de los diferentes canales. De nuevo, acá se repite la imagen porque el punto 4 con el punto 6, aquí es 6, no 5, tienen mucho que conversar, es decir, la retroalimentación que va a existir entre lo que publican los medios, que va a informar a la gente, también tiene que ver con lo que nosotros, con el tratamiento que nosotros le demos a la información que poseamos respecto de la solución del problema. Otro consejo clave de este manejo de las crisis, que la comunicación de crisis, la página web, todo lo que es el soporte de redes sociales en sus distintas categorías, son fundamentales para dar una respuesta en tiempo real. De esta manera, la empresa va a poder compartir
su propia versión de los hechos, no solo a través de su página web, sino que también de las redes sociales. ¿Ya? Eso es lo esencial, o sea, la comunicación de crisis se basa prácticamente en este tipo de situaciones complejas donde se busca a través de estos mecanismos anticiparlos, preverlos o de alguna manera hacerse cargo de la situación que está haciendo, no solamente con soluciones concretas, sino como en cómo elaboramos esa comunicación, en cómo traducimos esa solución concreta a la bajada hacia el público para que parezca una reacción no solamente eficiente, oportuna y por supuesto creíble. En ese caso es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar este plan de crisis, esta comunicación de crisis, porque es lo que nos va a ayudar a solventar a nuestra empresa de esta situación crítica a la que nos vamos a ver, por supuesto, sometidos. Eh, Hay muchos ejemplos de cómo han suscitado situaciones de crisis, pero creo que hay dos que son bastante emblemáticas y son de distintos tiempos, pero que reflejan muy bien en cómo se puede revertir una situación de crisis en términos obviamente de la implementación de la solución y en cómo ésta se puede comunicar. ¿Ya? Eh, Vamos a partir con lo un claro ejemplo de Starbucks, solamente a modo de contexto, quienes si no supieron de esto, es que la cadena Starbucks tuvo que solventar muchos problemas relacionados con el racismo, eh, derivados obviamente de un video que se divulgó en internet. ¿Por qué? Porque en una oportunidad en Filadelfia, dos personas afroamericanas, por supuesto, eh, ingresaron a un local de Starbucks y no consumieron nada. No consumieron nada durante horas. Y, y en la sucursal, obviamente, de Estados Unidos, los empleados en esa oportunidad llamaron a la policía porque los clientes no consumían nada. Finalmente llegó la policía y se generó todo un ambiente de racismo respecto de lo que estaba ocurriendo en Starbucks. Y vamos a ver el video un poco para que lo tengan presente. Ahí pueden observar cómo se están llevando detenidos a una de las personas solamente por haber ingresado al local, no haber consumido nada y probablemente haber estado conversando. Y se los llevan detenidos. Y ahí el argumento era que si hubiesen estado dos personas blancas haciendo lo mismo, no se los habrían llevado detenidas, ¿ya? Y esto generó una revuelta, protestas fuera de los Starbucks de distintos países, etcétera. Bueno, ¿y qué pasó? Starbucks enfrentó la crisis. Reaccionó con una gran campaña antirracismo. Primero sacó un comunicado que se los puedo traducir en grandes rasgos. Nos disculpamos por los 12, por los dos individuos, las dos personas que fueron detenidas. En el fondo, estamos muy decepcionados de este arresto. eh, Nos tomamos este tema muy en serio, etcétera. No debimos haber llamado a la policía. Y en el fondo, esto no se volverá a repetir en nuestros locales. Ya, ese fue el comunicado, obviamente, disculpándose respecto de lo que estaba pasando. Y es lo que correspondía. Pero lo más, lo más llamativo es que, por ejemplo, en muchas ocasiones se hubiese cortado por el hilo más delgado, que habría sido que despedir a los empleados que hicieron el llamado para hacer esto, van denunciando a estas dos personas. Sin embargo, Starbucks dedujeron, en el fondo, la directiva dedujo y se hizo cargo del problema, que esto se trataba de un problema de sistémico interno.
es decir, de un comportamiento habitual dentro de la estructura laboral de Starbucks. Para ello, Starbucks decidió cerrar durante un día todas sus sucursales. ¿Para qué? Para llevar a cabo talleres antirracismo. Por supuesto, esto le costó a la compañía más de 10 millones de dólares por tener paradas sus ventas, pero le evitó tener un impacto negativo respecto de lo que podría llegar a ser. Es decir, tomó el problema, vio la oportunidad, vio un problema que era sistémico, que trascendía a sus dos empleados y que era una cuestión social, y lo transformó en una oportunidad de capacitación para hacer una empresa mucho más inclusiva, que no discrimine, etcétera. Este caso, por supuesto, llegó a la prensa internacional y Starbucks mejoró su reputación de manera considerable. ¿Por qué? Porque tomó una medida muy contingente y muy novedosa, saliendo de la normalidad que se habría sido de echar a los dos empleados que los denunciaron, y con eso se corta el hilo más fino y se soluciona el problema. Pero Starbucks salió jugando en esto e hizo un buen manejo de crisis y tuvo una muy buena comunicación porque salió incluso hasta la prensa internacional. Luego tenemos la jeringa de Pepsi. Bueno, en 1993, una persona, por supuesto en Estados Unidos, declaró que una vez se había comprado una Pepsi en lata, y que una vez que ya se había consumido todo esto, descubrió una jeringuilla dentro de la lata. Eh, claro, y obviamente este hecho se hizo público y fue un punto de inflexión para la empresa, que tuvo que ponerse a trabajar rápidamente para contener la crisis. ¿Por qué? Porque basta con que una persona haya hecho esa denuncia y otras van a empezar a salir. Y es natural que pase. Es natural, porque si uno se atreve, los otros tienden es un efecto dominó. Por tanto, Pepsi empezó a trabajar esto, y en aquel momento como les decía, muchas personas comenzaron a reclamar también haber encontrado objetos peligrosos dentro de las latas, pero bueno, Pepsi reaccionó, elaboró un video para la época muy novedoso, en los cuales mostraba su proceso de fabricación. ¿Ya? Bueno, su proceso de fabricación. Con eso transparentó de alguna manera la parte administrativa de lo que era la crisis. Por eso se dice que en este primer momento, además de dar a conocer su preocupación, la marca aprovechó la influencia de la administración y de los medios de comunicación para poder difundir en el fondo que en sus procesos son imposibles. Y es imposible que se introduzca algo en la lata que no sea la bebida. Además, el CIO formó un equipo de gestores de crisis experimentados, por eso es importante que tener un buen equipo, un buen comité de crisis, para que se encargaran de toda la gestión. Y en el plano interno mantuvo al día a sus empleados con comunicaciones diarias en más de las 400 instalaciones. Es decir, mantuvo el flujo de información constante. ¿Para qué? Para que no hayan filtraciones, no hayan informaciones contradictorias, etcétera. Y lo más llamativo es que finalmente, si uno le sale un producto eh, con una aguja y empiezan a haber constantes denuncias, lo principal es retirar el producto, ¿ya? Eh, pero en este caso, Pepsi hizo lo contrario, mantuvo en una jugada arriesgada, mantuvo sus productos y ofreció obviamente lo que les decía a los medios, una respuesta y un elemento probatorio visual, que es el mecanismo de producción de la bebida. Este es el video, bueno, no se puede percibir muy bien en realidad porque es de 1993, pero básicamente es todo el proceso productivo, de envasado, etc. As you can see, there's a semi-automatic depalletizer with single filer that will bring the bottle to the rinser.
Rinser has been designed also to be able to manage both glass and PET plastic bottle. It is a Pro Comac Gripstar Italian machine. The rinser itself could rinse bottle up to 400 bottles a minute. Bueno, el video es bastante, para nuestra época quizás no dice mucho y es cualquier cosa, pero lo más llamativo es que, claro, era la palabra de Pepsi contra la de muchos usuarios o los muchos consumidores, pero lo que hizo Pepsi además es que difundió un video de uno de los usuarios que había demandado a Pepsi o que había acusado, denunciado a Pepsi de que le había salido una jeringa dentro de una lata, en la que demostraba que esta persona en un supermercado introducía la jeringa en una lata. Es decir, desmentía todo y culpaba obviamente a este grupo de personas en el fondo de lo que estaba pasando. Con esto Pepsi salvó la situación y nunca tuvo mayores problemas, no sacó de circulación sus bebidas, etc. Entonces, ¿qué podemos llegar como conclusión? Sin una buena gestión y comunicación de crisis, en cuestión de minutos, la buena reputación de una compañía construida con esfuerzo y constancia durante décadas se destruye absolutamente por completo. Sin una buena gestión y comunicación de crisis, una crisis de marca se viraliza cuando está fácilmente visualizable o impacta de manera emocional en los intereses de un número importante de personas. Y sin una buena gestión y comunicación de crisis, todas las marcas deberían estar preparadas para enfrentarse a una situación que pone en riesgo su bien más preciado, su reputación. Es decir, aquí volvemos nuevamente a la reputación y lo reputacional es lo fundamental en todo ámbito de las empresas, sobre todo las grandes empresas. Si una empresa tiene mala reputación por no hacer los despachos en las entregas correspondientes, en los plazos correspondientes, la gente deja de comprar, no le cree. Imagínense, eso se ve enfrentado a una situación de crisis, peor aún. Por esto se trata, obviamente, de tomarle el peso a los procesos de comunicación de crisis y lo que iremos viendo en los próximos talleres, en los próximos módulos. Eso sería todo por hoy y nos vemos en un próximo taller. Chao, chao.